¿Qué tal, amigos de la Feria Nacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? Me da muchísimo gusto saludarles. Mi nombre es Óscar Alarcón y bueno, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta presentación del libro ¿Cuántos de los tuyos han muerto? De Eduardo Ruiz Sosa, publicado por la editorial Candaya. Me voy a permitir presentarles a el buen Eduardo Ruiz. Él nace en Culiacán, en México, en 1983 y desde 2006 reside en Barcelona. Estudió Ingeniería Industrial y es doctor en Historia de la Ciencia. También estudió el doctorado en Filología Española. En 2007 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Inés Arredondo con el libro La Voluntad de Marcharse, publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro en el 2008. Textos suyos han aparecido en las antologías A Fin de Cuentos, La Letra en la Mirada, Renovigo, 7 Caminos de Sangre y Emergencias, 12 cuentos iberoamericanos, publicados también por Candaya en 2013. Junto a otros escritores, coordina la revista digital www.lajuntadecarter.com. En 2012 fue ganador de la primera beca de creación literaria Han Nefkes, lo que le permitió estudiar el máster en creación literaria de la Universidad Pompeu Fabra y dedicarse durante un año a escribir Anatomía de la Memoria. Y además fue incluido en la antología México 20, seleccionada por Juan Villoro y Guadalupe Nettel. Me da muchísimo gusto recibirte, Eduardo, y bueno, muchísimas gracias por la desvelada. Sabemos que en Barcelona pues ya es de madrugada, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, Óscar, ¿qué tal? Muy bien por acá. Muchas gracias. Excelente. Oye, pues empezar por cuántos de los tuyos han muerto. La verdad es que la temática, quisiera abrir esta charla junto con esta parte, ¿no? Con la temática del libro. Porque a mí me parece que son como cuentos que nos dejan en un desencanto cada vez que uno va pasando de página en página y cuando llega a los finales. El desencanto está presente. ¿Podrías catalogarlo así? Quizás la etiqueta a lo mejor es muy fuerte. Todas las etiquetas sabemos que en la literatura de pronto son demasiado fuertes, pero se podrían encasillar o se podrían decir que los finales de cada uno de los cuentos, de cuántos de los tuyos han muerto, son sobre el desencanto. No sé si diría que sobre el desencanto. Creo que es la primera vez que me dicen algo en ese tono, ¿no? En ese sentido. Es cierto que los finales son un poco... no son finales cerrados ni son finales abiertos en el sentido clásico o estricto, sino son como breves continuaciones o breves muestras de un proceso que seguirá en adelante, ¿no? Que ha transformado la vida de los personajes y que por tanto anuncia una continuidad. Esa continuidad en algunos casos evidentemente es trágica. En ese sentido quizá lo de la idea del desencanto puede entenderse, ¿no? Aunque dentro de ese proceso creo hay una voluntad que tiene que ver con cierta idea de crear comunidad, ¿no? De crear una cierta comunidad resistente ante lo que es evidentemente la temática del libro, que es la muerte, ¿no? Ante la muerte, ante la ausencia, ante la pérdida y el olvido. Esta idea de comunidad que van forjando algunos de los personajes entre sí, ¿no? Para de alguna manera resistir a la muerte como el embate más grande que padecen, ¿no? Oye, sí, a propósito de esto, porque pareciera ser como que México, y bueno, no sé, tú tienes mayor oportunidad de ver las cosas desde el extranjero, y también hacer un comparativo, por supuesto, desde este punto de vista, ¿qué tanto pertenece una característica de México? Pareciera ser que hay como un fracaso, ¿no? En todos los contextos, no solamente en cuanto a las historias de tus cuentos, sino socialmente, ¿no? ¿O tú cómo lo ves? ¿Es una condición del mexicano o es una condición natural del ser humano, ontológica, diría yo? No lo creo. Creo que en cierto sentido la tragedia se puede percibir como una posibilidad de fracaso, pero no creo que lo sea, ¿no? La muerte es una cosa que ocurre y que siempre ocurre a otros, ¿no? Nunca nos ocurre a nosotros. Cuando ha de ocurrirnos a nosotros ya no importa, ¿no? Siempre importa, la muerte que importa es la muerte de los otros. Y percibirlo como un fracaso creo que deja de lado todos los matices, todas los márgenes y las orillas no solo del fenómeno en sí, de la muerte en sí, sino de todo el fenómeno social y cultural que lo rodea, ¿no? Creo que
todos los países son países fallidos en ese sentido, y en todos los sentidos. Todos los estados son estados fallidos, todas las civilizaciones esencialmente son procesos de constante búsqueda y perfeccionamiento de algo, que ese algo puede ser loable o puede ser deleznable, pero son constantes procesos, y mientras haya un proceso, dependiendo de los ojos de cada quien, habrá o no habrá un fracaso, ¿no? Pero creo que lo que los cuentos buscan, estos 11 cuentos buscan, es más que centrarse en la idea de la muerte en sí como ese fenómeno inacible que es la huella que deja, y cómo es uno de los motores esenciales para crear comunidad, para crear cultura esencialmente, ¿no? Lo que nos une, a final de cuentas, es lo que hemos perdido, ¿no? Excelente. Oye, fíjate que también mucho de la teoría del arte se dice que comienza justo el arte con los actos funerarios, ¿no? Es decir, todos los tafenarios o incluso los altares que se pueden poner para los muertos, con eso comienza el arte, y bueno, podríamos decir que con eso comienza la civilización, es decir, como una especie de círculo, ¿no? Como bien mencionabas, también hay otro elemento muy importante, porque uno solamente vive la muerte del otro, ¿no? De manera curiosa, yo supongo, porque esto pasa también como muy a menudo, que esas huellas son prácticamente indelebles, ¿no? Pero también hay otro elemento muy importante, que ese sí lo tenemos de manera cotidiana en nuestro país, sobre la violencia, ¿no? La muerte cuando es violenta. Háblanos sobre estos matices que están en tus cuentos. No todos tienen estos finales con violencia, pero hay unos que sí, que sí están presentes, y a mí me parece que ahí es donde es como si cayera un meteorito y deja una huella muy profunda de olvidar. Platícanos un poco sobre la violencia que aparece en tus cuentos. Vale. En esencia, el libro parte sobre todo de la experiencia íntima de la muerte, ¿no? La experiencia de la muerte cercana, de la muerte próxima y familiar, ¿no? El libro parte de la muerte de mi madre, ¿no? Es un proceso de escritura a partir de la muerte de mi madre. Y en ese sentido, distintas formas de la muerte se agrupan en torno o a partir de esa muerte. Algunas de ellas, evidentemente, por el contexto en el que he vivido pues, prácticamente toda mi vida, y concretamente en el que estaba viviendo cuando escribí este libro, porque lo escribí viviendo en México hace unos años. Desde luego está permeado por la violencia que hay en Culiacán, que hay en el norte de México, en todo el país, y que tiene que ver con la violencia del narcotráfico, con la violencia de la corrupción, ¿no? Y sobre todo con, ya no la muerte en sí como un acto violento, no la muerte como el hecho vejatorio sobre el cuerpo, que ya es un tema a tratar, evidentemente, sino lo que después de muerto le ocurre a determinados cuerpos, ¿no? Por eso hay un cuento que se llama El dolor los vuelve ciegos, sobre un desaparecido, el hijo de una familia que está desaparecido, y el hermano constantemente va a la morgue, lo que en México se llama el servicio médico forense o en general, a ver cuándo aparece, ¿no? A levantar las cubiertas de todos los cuerpos que van apareciendo a lo largo de los días para ver si encuentra el suyo, ¿no? Y no solo aparece, sino que además existe de inmediato la propuesta de entregarle otro cuerpo, ¿no? Porque ha pasado ya mucho tiempo, porque la familia no descansa, porque no hay este proceso que por una parte es muy dañino y es muy cristiano y muy católico, que es la idea de la resignación. En ese sentido creo que es un libro en contra de la resignación que determinadas doctrinas religiosas proponen, ¿no? No creo que haya que resignarse a que los muertos descansen. No me gusta esta idea de la paz para los muertos, ¿no? Sino más bien tratar de analizar por qué a ciertos cuerpos les pasan las cosas después de muertos, ¿no? Y en ese sentido me interesaba esta violencia, podríamos decir post-mortem,
¿no? Este cuerpo que no aparece, la idea de suplantarlo con otro cuerpo, la idea de que este cuerpo se convierte en un paliativo para el dolor de la familia, ¿no? Para aminorar el dolor de la familia. Ya no es el cuerpo del hermano, ya no es el cuerpo del individuo amado, ¿no? Dentro de la familia, sino algo necesario para cerrar heridas, curar llagas y otorgar paz y resignación a los vivos, ¿no? Ese concretamente es el cuento en el que más aparece esta muerte violenta del contexto del norte mexicano, ¿no? El resto de relatos tienen más que ver con la muerte más íntima, ¿no? Más en el seno familiar, la muerte de la madre, la muerte de la abuela, de amigos, etcétera, ¿no? Excelente, Eduardo. Oye, justo quería ahondar en el cuento que acabas de mencionar, El dolor los vuelve ciegos, porque aparece una frase que dice, ¿quién cree que los desaparecidos siguen con vida? ¿No? Es algo que puede ser lapidario, me parece, para la familia justamente que está buscando a alguien, ¿no? Y sin querer hacer un spoiler, me parece que se nos fue, ahí está Eduardo, sin querer hacer un spoiler, bueno, resulta que hago una especie de comparativo, porque tiene poquito tiempo también que acabo de leer el libro La fosa del agua de Lidiet Carrión, en donde Lidiet menciona que más que encontrar justicia, la gente que busca a los desaparecidos, lo que quiere encontrar es la verdad, ¿no? Y entonces fíjate que es muy curioso porque el final de tu cuento le otorga una verdad a la familia, ¿no? Es una verdad que por supuesto resulta dolorosa porque se encuentra el cuerpo del desaparecido, pero es una verdad que también, por supuesto, está maquillada de una situación terrible, ¿no? Porque no es el cuerpo del muerto que ellos esperaban. Háblanos un poco sobre esto, si es que existe o si tú puedes ver un entrecruzamiento entre la búsqueda de la verdad y la búsqueda también de justicia. Es un asunto muy, muy complejo, porque la verdad es un concepto muy manoseado, muy politizado en términos muy burdos, ¿no? Yo recuerdo en el 2014, después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, todos estos procesos de investigación del Estado, donde se hablaba de una verdad histórica, de una verdad jurídica y de una verdad de los hechos, ¿no? Tres tipos de verdades distintas, ¿no? La verdad como tal era una forma de contar el relato. En este sentido, creo que lo que persigue un cuento como este, lo que yo perseguí en este cuento, era la idea de que podemos tener datos, podemos tener información que en algún momento podría ser verídica o no, podría ser verificable o no, podría ser falsa o incorrecta o correcta, pero que sobre todo se utiliza para construir un relato, ¿no? Y ese relato tiene una función, ¿no? Todo relato histórico tiene una función, tiene un uso y tiene un abuso, y en función de qué queremos hacer con ese relato, es que construimos determinada historia, ¿no? Por eso, esta idea del muerto para apaciguar el cuerpo, del muerto para apaciguar el dolor de la familia, ¿no? Ante la frase que señalas tú como lapidaria, que sí, que creo que es una frase dura, ¿quién cree que los desaparecidos siguen con vida? Hay como un reproche, es el personaje el que se lo está preguntando, el hermano del desaparecido, y de un momento a otro, un poco más adelante, se vuelve a preguntar, ¿no? ¿Y quién cree que están muertos, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos cancelar todas las posibilidades de golpe, ¿no? Y quizá como la muerte es el dato o uno de los datos más precisos que puede haber en la existencia, es decir, es difícil que haya ante la muerte de un individuo un engaño, ¿no? Es decir, uno muere y se acabó, no hay más dudas al respecto. Quizá ese es el fenómeno humano que nos acerca más a esta idea de la verdad y la mentira, o la historia y la falsedad, ¿no? Como usos y abusos del lenguaje y de las estructuras discursivas dentro de una sociedad, ¿no? Cómo podemos tomar un elemento
tan llano, tan concreto y tan unívoco como la muerte, ¿no? Y matizarlo de tal forma que se pueden construir múltiples relatos de una misma muerte, ¿no? Esa idea es una de las que me interesaba en este cuento. Sí, fíjate, Eduardo, encuentro también otro paralelismo que por supuesto involucra a símbolos en todas sociedades, ¿no? Como la madre. Por ejemplo, en Desaparición de los Jardines, que es el cuento que abre, con el cuento número 4, que es La mirada médica, en donde en Desaparición de los Jardines hay un maltrato hacia la madre, ¿no? Y en La mirada médica es la madre quien decide aparentemente salvar a sus hijos de una especie de sufrimiento, y entonces decide ella asesinarlos, ¿no? Matar a los hijos primero, pero bueno, por supuesto también ella cometer suicidio, solo que de pronto por ahí el asesinato de uno de los hijos, por alguna suerte que viene como de pura casualidad, llega a salvarse, ¿no? El negro, que no se come el veneno que le deja la madre, pero me llama mucho la atención este símbolo materno que llega a ser muy poderoso, aquí sí también en todas las colectividades, ¿no? Platícanos un poco sobre esta construcción de los personajes. Primero, en Desaparición de los Jardines, ¿cómo construiste a la madre? Y en La mirada médica también, ¿cómo construiste a la madre? Vale, como te decía, el libro parte de la muerte de mi madre y de toda una serie de reflexiones y de ideas en torno a ese acontecimiento. Y ese fue el primer cuento que escribí del libro, ¿no? Este es el segundo que aparece en el libro ya publicado, pero es el primero que escribí y en buena medida el que dio la pauta de la forma, que no la estructura la dio Los Duendeciegos, fue el primero de los cuentos que ya surgió con la estructura que tienen los relatos en general en el libro. Y tanto el cuento de La garra de la estatua, que es el segundo cuento del libro, que es el primero que escribí, que es el que trata sobre mi madre, como Desaparición de los Jardines, que es sobre mi abuela, son los primeros dos cuentos que escribí. En ese caso, en esos dos casos, era evidente y directo que la figura fundamental del derrumbe era la madre, es decir, la madre y evidentemente la abuela. La idea de que determinados actores o determinados personajes de la vida íntima en su desaparición representan un derrumbe, ¿no? En el caso de Desaparición de los Jardines, que es un cuento en el cual la abuela está envejeciendo, está perdiendo la memoria, pero al mismo tiempo que pierde la memoria, la casa en la que ha vivido toda su vida y en la que han vivido generaciones de miembros de la familia se va también un poco deteriorando, destruyendo, desaparecen objetos, la casa se va vaciando, el jardín, el patio interior, que era un jardín enorme con árboles frutales y demás, va también secándose, muriéndose, y es como si esa descomposición de la figura nuclear, ¿no?, de la abuela se manifestara también en el mundo que rodea al resto de personajes, ¿no? Y ellos pudieran percibirlo no solo en el cuerpo y en la mente de la abuela, sino en todo aquello que los rodea. En el caso de La mirada médica, este cuento sobre estos dos chicos que tienen una discapacidad y que viven solos con la madre, y que la madre un día descubre que está muy enferma y que va a morir, y que no sabe quién se va a hacer cargo de ellos, ¿no? Y las decisiones que toma en torno a esta idea de mis hijos no pueden vivir sin mí, ¿no? Por las circunstancias en las que vivían, tiene que ver con esto, pero de manera anticipada, ¿no? En el caso de la abuela es un proceso de descomposición y de derrumbamiento paulatino, constante pero paulatino, mientras que, y hacia el futuro, pero vivido en el presente, mientras que en La mirada médica es una prospección, ¿no? Vendrá la debacle, vendrá la muerte, vendrá el final, y hay que adelantarse a este proceso, ¿no? Como las figuras nucleares y tutelares
estas dos o tres madres, ¿no? Que dejan, de alguna manera, esa especie de huella hacia el futuro, ¿no? En la garra de la estatua es algo también patente, porque es un cuento que tiene que ver, decía antes, con la muerte de madre, con la idea de una pequeña estatua que tengo entendido es muy común. Esa estatua es una estatua que puede tener distintas formas, por lo general es una mujer, y tiene una mano que es extraíble, una mano que se puede quitar a la estatua, ¿no? Entonces esa mano se le pide, a veces es un santo, a veces es una figura de cualquier tipo, la estatua, se le pide un deseo, un milagro, una cosa así, y la mano se esconde en algún sitio, y cuando el milagro o el deseo se cumple, entonces se le restituye la mano, ¿no? La idea es que la estatua cumple el deseo porque quiere recuperar la mano. Y en el caso de este cuento es que después de la muerte de la madre se descubre que está esta estatua, que no está la mano y que no la encuentra por ningún lado, ¿no? Entonces la idea de que hay un deseo que no saben si ha sido cumplido, que no saben si es hora de restituir la mano de estatua, que es lo que hay que hacer. Entonces esta idea de la huella lanzada hacia adelante, ¿no? La huella, el mensaje lanzado hacia el futuro, hacia la idea de crear una expectativa, pero sobre todo hacia la idea de crear el futuro, de fundar el futuro, ¿no? Estas tres figuras tutelares, las dos madres y la abuela, son personajes que de alguna forma para el resto de individuos que están a su alrededor crean un futuro o lo cancelan. Claro, fíjate, es buenísimo. Un poquito más adelante te haré una pregunta sobre ese cuento y que tiene que ver con la mano, porque sí, efectivamente, hay una construcción de la mitología popular que, bueno, va desde la aparición de la Niña Blanca, la Santa Muerte, por supuesto, otra serie de efigies que también tienen que ver con el narco, ¿no? Pero es muy interesante esto que nos menciona sobre la mano que regresa una vez que ha cumplido su cometido, ¿no? Fíjate que hace casi 2 años aquí en Puebla se cayó un helicóptero de manera espantosa y bueno, sabemos que terminó con la vida de 2 actores de la política poblana. Muy interesante esto porque empezó a especularse sobre que si estaban vivos y que los habían visto algunos en una playa de Acapulco o que si los habían visto en Holanda, etcétera, ¿no? Y había muy poca gente que se atrevía a decir, es que están muertos, ¿no? Y pareciera ser que no hay nada más democrático que la muerte, ¿no? Es decir, nos va a llegar a todos en algún momento. Entonces, esto es muy interesante. ¿A qué crees que se deba que la gente de pronto, como bien mencionábamos al inicio, pues solamente vive la muerte de los familiares? Pero ¿a qué crees que se deba que tenemos esta negación y, aparte de eso, la construcción de estas mitologías alrededor de la muerte? ¿De dónde crees que surge? Bueno, creo que esencialmente tiene que ver con el enorme terror que nos produce la nada, ¿no? Si uno se pone a pensar es un momentito a lo largo del día después, quizás es más útil hacerlo después de un momento de experiencia vital intenso, ¿no? Después de haber ido a comer con alguien o de pasear por la calle o de estar con un grupo de personas y luego pensar en que todo eso se va a acabar y no va a haber nada más, ¿no? No va a haber no solo personas en los espacios, sino tampoco pensamiento, ¿no? Simplemente el vacío. Y aquí nos provoca un terror desolador, ¿no? Y por eso se han inventado las religiones y todos los pensamientos místicos y todas las supersticiones, porque ese vacío produce un terror enorme, ¿no? Yo creo que la idea de negar la muerte, la necesidad incluso a veces de negar la muerte o el instinto de negar la muerte no es otra cosa más que la idea de la vida que se trata de defender a sí misma, ¿no? Creo que es algo que, si bien, como en el caso que tú citabas del accidente, quizá hay otra serie de componentes, ¿no? De cultura popular, incluso de mercado, ¿no? Para vender más periódicos y cosas por el estilo, ¿no? Evidentemente.
que pueden escaparse de la naturalidad más inmediata, ¿no? de esa negación a la muerte. Lo primero que uno hace cuando recibe la noticia de la muerte de alguien es decir no. Es lo más habitual. Y luego viene el silencio, ¿no? Y ese silencio es profundamente incómodo porque es un silencio que se parece al silencio de la muerte, ¿no? Al silencio de la muerte del otro, que por tanto me remite a mi propia muerte, ¿no? Que si bien mi propia muerte no importa, mi propia muerte es la más intolerable, ¿no? Porque es la que se ha de dejar de pensar, ¿no? Es donde me he de dejar de pensar a mí mismo, ¿no? Yo creo que en todas las culturas y en todos los momentos históricos este proceso de negación de la muerte ha existido y supongo que existirá siempre y que tiene que ver con eso, con la idea de esto es lo que tenemos y hay que defenderlo, ¿no? Hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Este es el momento en el que estamos y no habrá otro, ¿no? Un amigo mío que murió hace unos años, se le acercaban a veces mucha gente y con muy buenas intenciones hacía esto de recomendarle que se encomendara a la religión, a determinada religión, a determinado santo, a Dios, lo que fuera, ¿no? Y él era ateo y le decía que no le hace falta, que no gastaran ese esfuerzo en él, que mejor se tomaran una cerveza con él y ya está, ¿no? Que no hace falta ese esfuerzo de convencimiento. Bueno, pero es que te vas a morir, ¿no? Y te quieres ir al cielo. No, yo no me quiero a ningún lado, yo me asumo aquí. Aquí es donde estoy, aquí es donde quiero estar. Ni en el más allá, ni en el nirvana, ni en ningún lado, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es el asumirse aquí y el defender es estar aquí, ¿no? Más que un miedo desorbitado, es la necesidad de defender el goce de estar vivo, ¿no? Claro. Oye, pensaba también en otro elemento de la muerte que también, por supuesto, nos acompaña mucho a nosotros. Porque, bueno, ahora que mencionabas y, bueno, agradecerte que nos hayas compartido que este libro surge a partir de la muerte de tu madre. Yo también, que he perdido a la mía, pensaba que si en ese momento habías perdido tú también como la ingenuidad, o qué sentiste. Digo, por supuesto, la figura materna es muy fuerte, pero ¿qué otras cosas sentiste que perdiste cuando murió tu madre y que están presentes en el libro de cuentos? Creo que todavía no lo sé. Creo que eso es algo que con los años terminaré de entender, si es que no entiendo, no. Creo que hay otro gran mito en torno a la muerte. Bueno, hay muchos mitos, ¿no?, en torno a la muerte y una cantidad maravillosa de libros que hablan de ella con distintas profundidades y distintas aproximaciones. Yo tenía muy presente un libro de Vladimir Yankelevich que se llama precisamente La muerte, ¿no? Mientras escribía este libro. Y yo creo que hay una serie de quizá lugares comunes, podríamos decir, pero también de demandas hacia no solo la experiencia de la muerte de los otros, sino hacia casi cualquier experiencia, ¿no? Y creo que en la época pandémica también lo hemos visto muy al principio, ¿no? A mí me sorprendió mucho al principio de todo, cuando empezaban los encierros, y que un montón de gente, incluso escritores, filósofas, bueno, un montón de gente, diciendo algo así como, en resumen, esto nos hará mejores como individuos y como colectividades, ¿no? Saldremos mejor de esto, ¿no? La muerte nos ha de enseñar algo, la enfermedad nos ha... Y no es así, ¿no? No hay lección en este asunto, ¿no? No hay un aprendizaje, no estamos obligados a aprender de la muerte, ni del sufrimiento, ni de la enfermedad, ni de la alegría, ni del goce y del placer, tampoco, no son procesos aleccionadores, son experiencias del cuerpo, de la mente, del lenguaje, de todas las formas en las que podemos percibir nuestra estancia en el mundo, ¿no? Pero no necesariamente son procesos educativos, ¿no? No creo que la muerte deba enseñarnos algo.
quizá hay una serie de fenómenos paralelos o, como decía al principio, marginales, en las orillas, en el contorno de la muerte, y que tienen que ver con, por ejemplo, descubrir ciertas proximidades, cierta amistad, cierta, un poco como este proverbio, este refrán que dice que los amigos se les conoce en la enfermedad y en la cárcel y no sé qué más, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Descubrir que en determinadas circunstancias hay estos amigos, en determinadas circunstancias la familia funciona de esta manera, pero no es un aprendizaje, sino un descubrimiento, ¿no? Porque eso ya estaba ahí, ¿no? Un desvelar, quitar un velo de la mirada frente a cosas que dábamos por sentado, ¿no? Quizá en todo caso eso. En mi caso individual, ya volvió. En mi caso individual decía, sí. Todavía no lo sé, todavía estoy en ese proceso. Claro, fíjate, es muy, muy interesante porque de pronto nos ponemos como muy didácticos, ¿no? Y pensamos que la muerte nos debe de enseñar algo o tiene que haber una moraleja detrás de la muerte del abuelo o en este caso, como mencionamos, de la madre, ¿no? Y entonces ese ser didáctico sobre la muerte nos lleva a decir, incluso a inventar historias para los niños, ¿no? Y eso también es otro tema, Eduardo. ¿Cómo explicarles? Por supuesto, no es una pregunta que requiera una respuesta como de psicólogo o de teólogo, ¿no? Pero tú, ¿cómo les explicarías y cómo es el tratamiento que le das también a la muerte cercana a los niños? No solamente la muerte de los infantes, ¿no? Pienso mucho, por ejemplo, en la mañanita de San Juan de Gutiérrez Nájera, donde se ahoga uno de los hermanos y el otro le dice, oye, no me sueltes, ¿no? Porque pues me voy a ahogar. Pero ¿cómo explicar la muerte de un niño a otro niño? Ahí, ¿qué ocurriría con esto? Porque esas escenas también son brutales, ¿no? Sí, bueno, no sé, no creo que sea yo el más indicado para emitir una opinión sobre esto. Hay un cuento en el libro que se llama No tiene nadie ojos, pero sí una boca, que es el último cuento que escribí estando acá en Barcelona, y que es quizá el cuento más raro, más de historia más inacible, un poco más, si bien todos los cuentos tienen un aliento de lenguaje poético y de estructura de fraseo y de párrafos que tiene que ver con el verso y con la poesía en general, quizás este es el que más se nutre de esta forma, ¿no? Y en esencia, aunque es un cuento de un mundo muy onírico y que relata muchas cosas muy distintas, digamos, uno de los detonantes principales es el suicidio de un niño, ¿no? Que fue un amigo mío de infancia, ¿no? De la escuela secundaria. Cuesta entender la muerte de un niño, evidentemente, porque entendemos la vida de manera acumulativa, progresiva y como una especie de caminata, ¿no? Desde la hora hasta el mañana, desde el nacimiento hasta la muerte, desde la juventud hasta la vejez, etc. Y cuando esa linealidad se quiebra, nos hacemos un lío enorme en la cabeza, ¿no? No entendemos muy bien la simultaneidad, no entendemos muy bien la elipsis en general, más allá del truco de la elipsis como truco narrativo, ¿no? La elipsis, quiero decir, de vivir fuera, la elipsis de los migrantes, por ejemplo, ¿no? De vivir fuera y luego volver al origen y que todo ha cambiado, todo es distinto, todos son otros, ¿no? Ya es difícil explicar la muerte de un niño por todo esto, pero explicar la voluntad de morir de un niño, creo que es todavía más enloquecido, ¿no? Más complejo, ¿no? No sé si, bueno, quizá en ese cuento intenté y salió esta cosa un poco onírica, extraña, quebrada por todos lados, ¿no? Creo que es algo complicado porque
ya la voluntad de morir una cosa complicada de abordar, ¿no? Pero cuando tiene que ver con determinadas edades o con determinados contextos, se complica esa posibilidad de explicación, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, es muy fuerte este texto que nos mencionas. No tiene nariz ni ojos, pero sí es una boca. Y al mismo tiempo yo lo enlazaba también temáticamente con el texto anterior, Naturaleza de los Fieles, ¿no? En donde también hay una mezcolanza de lo onírico junto con la muerte, y entonces uno ya no sabe en qué momento está uno viviendo, si es una especie de intervida, si está viendo también, por supuesto, el fallecimiento. Y sabes, porque hay un cuestionamiento, como bien mencionabas, ¿no? ¿Por qué me ocurre a mí o por qué le ocurrió la muerte a fulanito o a tal persona? Y hay cuestionamientos que haces en este cuento Naturaleza de los Fieles. Un cuestionamiento que me gusta mucho, porque creo que yo lo tengo también desde muy pequeño, dice, ¿desde cuándo sabe usted que usted es usted? O sea, como que pones a dudar no solamente lo onírico, sino la muerte y la vida misma, ¿no? Háblanos un poco sobre eso, que ya habías empezado también a platicarnos un poco con la respuesta anterior. ¿Qué ocurre con estas certezas de la muerte? Es decir, ya sabemos que la muerte es, decíamos, ¿no? Como el punto de llegada, pero ¿qué ocurre también con la certeza de la vida, la de los sueños y la de la muerte? Hace un momento decías que la muerte es quizá el fenómeno más democrático, ¿no? Y en la medida en que a todos nos va a ocurrir, evidentemente, pero es un poco trucoso esta afirmación es un poco trucosa porque no es democrática la muerte, no se muere de la misma manera, ¿no? El morir es distinto siempre, no por las circunstancias experienciales de cada una de las muertes, sino por las circunstancias sociales, económicas, políticas, etcétera. Yo he visto en México gente que muere de enfermedades que en otros países son perfectamente tratables, curables y se superan sin mayores aspavientos, ¿no? ¿Por qué en un país asesinar a alguien cuesta tan barato, ¿no? Pagar a un sicario cuesta tan barato? ¿Por qué las repercusiones de asesinar a una mujer son tan mínimas, ¿no? Tan absurdamente poco correspondientes con el crimen, ¿no? Es decir, la muerte es democrática en el sentido en el que, en efecto, nos ocurrirá a todos, pero no es democrática en el sentido en el que nadie muere de la misma manera ni en las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, cuando uno se pregunta, cuando uno atestigua la muerte de alguien cercano, esta pregunta de desde cuándo sabes que eres quien eres, ¿no? Desde cuándo usted sabe que usted es usted. Es que en ese momento ciertos elementos contextuales que siempre estaban ahí, pero que no nos habíamos planteado demasiado, emergen, ¿no? Como es, vivimos en un país con un sistema sanitario y de seguridad social tan deficiente, como es que vivimos en una sociedad en la que ponerse una vacuna es tan complicado, como es que vivimos en un lugar en el que una gripe mata a millones de personas, cómo es que se medra económicamente, se lucra de una manera tan voraz con la salud y con el tratamiento médico de las personas, ¿no? Todas estas condiciones que cada día están ahí y las vemos y podemos discutir sobre ellas, y podemos escribir sobre ellas en el momento de una muerte relacionada concretamente y directamente con estos elementos. Entonces uno se reconoce a sí mismo en dónde está, ¿no? Yo soy el que puede morir de esta manera porque es el contexto en el que estoy. Yo soy el que puede aparecer encobijado en un barranco. Yo soy la que puede ser asesinada por un taxista, o por un conductor de Uber o lo que sea, ¿no? O por un exmarido, un exnovio. Creo que el contexto de la violencia desmesurada en México y en otros países, México no tiene el monopolio de la violencia,
ha normalizado tanto la idea de la muerte y sobre todo la idea de la muerte violenta, que a veces no vemos que en esa muerte del otro está nuestra potencial muerte también, ¿no? Claro, claro. Fíjate, armando las preguntas, te iba yo a preguntar, pero después decidí dejarla de lado porque yo decía, a mí me parece ya un lugar común hablar sobre la cercanía que el mexicano tiene con la muerte, etcétera, como muy al estilo de la calavera garbancera de Posadas, ¿no? O sea, más bien como ponerte otros ejemplos. Esta semana, el lunes de esta semana, a las 6 de la mañana en la ciudad de Puebla se da a conocer que un tipo un indigente va cargando una bolsa negra alrededor de uno de los mercados más grandes de la ciudad de Puebla. Y cuando se le acerca a la policía, abre la bolsa y se da cuenta que es una cabeza humana, ¿no? Pero siguen las noticias porque hay un choque o porque se va a dar un informe o porque las vacunas en Puebla se acabaron. ¿Cuáles son las muertes que todavía te siguen sorprendiendo a ti? Bueno, todas. Yo creo que todas. No hay ahora... yo creo que ese proceso de normalización de la muerte y sobre todo de la muerte violenta, que en México a veces cobra forma de una especie de método de supervivencia, ¿no? Tengo que apartarme y pensar que eso le pasa solo a los que están involucrados y yo soy buena gente, a mí no me va a pasar, ¿no? Porque yo no estoy metido en esto, yo soy profe, yo soy dependiente de una tienda, yo soy médico, yo soy lo que sea, y por tanto soy buena persona y esto no me va a pasar. Y entonces uno se aleja de esa proximidad de la muerte, pero solo como una especie de consolación o de engaño. Pero creo que ese ejercicio en México en los últimos años se ha estirado tanto y ha dado tanto la vuelta a sí mismo que ya está roto, ¿no? La capacidad de elasticidad de esa aceptación, entendimiento o alejamiento de la muerte violenta o de la muerte masiva, ¿no? Ya no da. Y creo que por una parte los grupos de búsquedas de fosas clandestinas, ¿no? Las rastreadoras, por ejemplo, en Sinaloa hay todos los grupos de madres, principalmente, pero bueno, familiares en general, de los desaparecidos, que van buscando por la sierra, por las selvas, por el monte, las fosas clandestinas. Es un ejemplo de que ya no nos tiene que sorprender la muerte, perdón, que ya nos tiene que volver a sorprender la muerte, ¿no? Que ya tiene que acabarse esa especie de anestesia social frente a la muerte y a la violencia. Y creo que también los movimientos feministas lo están haciendo de forma muy notable, ¿no? Cada vez que, creo que así debería pasar, ¿no? Cada vez que hay un asesinato, que hay un crimen, debería detenerse todo, ¿no? No pasa, nadie lo hace así, pero en algunas ciudades de México, no en todas, pero en algunas ciudades y en algunas ciudades de otros países, pasa algo que empieza a parecerse a eso. No vamos a detenernos porque esto no puede seguir así, ¿no? Es decir, tiene que sorprendernos cada muerte violenta, pero incluso cada muerte pacífica tendría que sorprendernos también, ¿no? Porque si bien, como decíamos antes, no hay un aprendizaje ni una enseñanza en torno a la muerte, es demasiado usufructo para la propia muerte hacer esto, sí ha de ponernos de frente a la condición mortal ya está otra vez. Ahí estás. No te preocupes, ahí estás. Decía, debe ponernos de frente a la condición mortal que nos domina, que es la que ocupamos en el mundo, y frente a nosotros también, ¿no? Creo que todo proceso
de experiencia tendría que tener como fin el reencuentro con nosotros, siempre. Sea la experiencia de la muerte, pacífica, violenta, o sea cualquier otra experiencia, no siempre ponernos de frente a los otros. Sí, es una respuesta tremenda y por supuesto también una observación tremenda lo que estás mencionando, Eduardo, porque también cuando se buscaba a los 43 de Ayotzinapa y de pronto se empiezan a destapar pues todas las fosas clandestinas, de pronto se hace el conteo de cadáveres y dicen, no, es que en esta fosa hay solo 25, ¿no? Y entonces buscan otra fosa y bueno, es que aquí hay 60. Y como bien mencionas, ya no nos sorprendía porque estábamos en la búsqueda de los 43. Es decir, nadie se detenía a decir, bueno, pero ¿y quiénes son esos 25 o quiénes son esos 60 que también están desaparecidos, que están enterrados ahí? Y aunque no busquemos a los 43, bueno, van desafortunadamente apareciendo pues más cadáveres y bueno, hasta estas noticias que tenemos que las madres acaban de pintar enfrente de Palacio Nacional, más de 90,000 personas desaparecidas, ¿no? Algo tremendo. Y también, como bien mencionabas, creo que sí es importante voltear hacia otros rubros de nuestra sociedad, porque de pronto también se nos olvida, y aquí regresando un poco al texto, el cuento El sanatorio de la intemperie, ¿no? Es curioso porque el protagonista de la muerte es un indio. Háblanos también sobre estos contextos en los que se desarrolla este cuento, El sanatorio de la intemperie. Bueno, en realidad no es un indio, es un tipo que le dicen el indio, ¿no? Okay. No es un indio, es más bien un apodo. Aquí creo que lo que la literatura permite o ofrece en buena medida es especie como de experimento imaginario, poner ciertas condiciones que sabemos que ocurren y luego tratar de analizarlas y de estudiarlas. En este caso, ese cuento es una especie de mirada sobre la muerte mientras ocurre con mucha lentitud, ¿no? Como si hubiera un momento de pausa, de suspensión del morir y pudiéramos asomarnos ahí. Esos procesos de muerte dilatada, de mucha agonía, pero no una agonía escandalosa, sino una agonía más bien lenta y a cierto punto pacífica, ¿no? Es un personaje que sufre una apoplejía, un ictus, como se quiera llamar, y queda primero paralizado de todo el cuerpo, luego se recupera un poco, luego vuelve a recaer, etc. Y hay como un momento en el que la mitad del cuerpo se queda paralizada, ¿no? Hay un ojo que ya no puede abrir, que ya no puede mover, el otro sí, y entonces poco a poco el cuerpo se va deteriorando hasta que lo único que puede mover es un ojo, ¿no? Y entonces todo el proceso de quienes están a su alrededor, ¿no? Acompañándolo en un principio, un montón de gente, los amigos lo van a visitar, están con él, pero conforme se alarga esa agonía, esa muerte se posterga, se van acabando los amigos, se van acabando las visitas, se van acabando las compañías, ¿no? Hay una parte que es un poco de este humor agrio, de esta comicidad agria, ¿no? Los pocos amigos que quedan sabían que solo veía con el ojo izquierdo, entonces se ponían todos del lado izquierdo de la habitación para que él pensara que estaba llena la habitación, ¿no? Porque podía girar la mirada hacia el otro lado, entonces él pensaba, sí, que están todos, nosotros no los puedo ver, ¿no? Y entonces estos incluso fingían que miraban hacia el otro lado y que hablaban con alguien por allá y demás, un poco para que no pareciera, ¿no? Ese paulatino abandono, ¿no? Y sobre todo la idea de que esa forma de desaparición, esa forma de aniquilación del cuerpo y del ser va exigiéndonos ser testigos de bueno, como en el primer cuento, la desaparición de los jardines, ese derrumbamiento, ¿no? Como si fuera un pequeño deslave constante, pero que va agotando y agotando al cuerpo.
y qué es lo que hace uno. No hay una épica en esta forma de morir, no hay un gran relato, no hay una gran consolación, ¿no? No es una muerte tajante, no es una muerte violenta, no es una muerte accidentada, no es el fogonazo, ¿no? Es un apagarse muy lentamente, ¿no? Y parece que en esto no hay épica y que necesitamos dotar a la muerte de una épica, ¿no? Y esta gente está pensando en cómo es posible que no hayamos podido dotar de épica esta muerte, cómo es posible también que pensemos que es necesario dotar de épica a cada muerte, ¿no? Claro, sí, porque no hay nada más honesto que llorar por un desconocido, ¿no? O por la muerte de un desconocido, es decir, en ese tono, ¿no? Como bien lo acabas de mencionar, cargar de épica la muerte, me parece muy, muy interesante. Eduardo, ya para ir cerrando, quisiera preguntarte, ya aquí en términos editoriales y por supuesto también de la escritura, sobre las sangrías y los espacios, el aire que podemos observar en tu libro, ¿no? De pronto, fíjate que me recordaba incluso a Inventando que Sueño de José Agustín, esta ruptura de los espacios editoriales. Háblanos un poco sobre eso. ¿Hay una influencia de la poesía en tu escritura o a qué se deben estos espacios? Sí, evidentemente sí, es una cuestión en términos formales que remite mucho a la versificación. Desde luego la construcción del lenguaje remite a la poesía. Creo que no es una cosa mucho menos novedosa ni nada por el estilo, o sea, es algo que se ha hecho a lo largo de la historia de la literatura en muchas ocasiones. En mi caso tiene que ver con la idea de desde dónde parte el relato, la génesis del relato, la construcción de todo el discurso que compone al relato, y es ese momento de silencio ante la emoción primordial, ¿no? El golpe emocional, el golpe afectivo provoca un silencio, y después durante ese momento perdemos la posibilidad de hablar, perdemos el lenguaje, perdemos toda estructura discursiva, y después hemos de recuperarlo. Y es la forma en que están escritos estos cuentos, para mí remite a ese proceso de recuperación, ¿no? A ese volver a aprender a hablar conforme uno va tomando distancia del momento fulgurante de la emoción, ¿no? La emoción, insisto, lo que hay es silencio o grito, pero no hay palabra, no hay discurso, ¿no? O si hubiera una palabra, es una palabra, pero sin la complejidad del discurso. Poco a poco vamos agregando más palabras, más fórmulas y más construcciones gramaticales, y se va construyendo de nuevo un lenguaje, pero un lenguaje que no es igual al anterior. Y creo que en ese sentido todos los procesos sociales, culturales, históricos, políticos y afectivos, individuales, también tienen que ver con esa reformulación del lenguaje, con ese momento en el cual el lenguaje que teníamos antes de la experiencia ya no sirve para nombrar el mundo al que nos enfrentamos ahora, y por tanto hemos de reconstruir un lenguaje, y ese lenguaje va a estar quebrado en su nacimiento, está resquebrajado, está hecho esquirlas, ¿no? Porque ha sufrido el golpe de la emoción, y poco a poco se va estructurando. Y entonces la intención de estos cuentos es ese lenguaje recuperado que va emergiendo roto, ¿no? Roto como la versificación, roto como el encabalgamiento, roto como lo incompleto, lo que no termina de cerrarse en términos sintácticos, ¿no? Y por eso esa sangría, esa alineación de los párrafos, esos cortes, esos saltos en los que hay un énfasis en determinadas líneas, hay un énfasis que se pierde también a veces en determinados finales de párrafo, etcétera, ¿no? Porque es ese lenguaje que una vez perdido, el lenguaje previo, se reconstruye, se recupera y se reinventa. Muy bien, excelente, Eduardo. Pues ya para finalizar, si quieres hacer algún comentario final, no solamente para la gente de la UAP que nos está viendo, sino para la gente que puede ver la repetición de esta charla,
Y bueno, por supuesto, felicitarte por este libro. ¿Cuántos de los tuyos han muerto? Si tienes algún comentario final, Eduardo. Bueno, el libro está publicado originalmente en Barcelona, en la editorial Canalla, que es donde publiqué mi libro anterior también, una novela, Anatomía de la Memoria, y acaba de llegar a México. El libro salió originalmente en el 2019, en abril de 2019, y por distintas razones se tardó en llegar a México, pero afortunadamente desde hace un par de meses ya está por ahí circulando en un montón de librerías. Creo que, o me parece que el precio no es una locura, ¿no? Teniendo en cuenta que es un libro importado. Pero bueno, hasta ahí ya se puede conseguir, entonces, y un montón de libros más de la Canalla, que hay muchas joyas por ahí en ese catálogo. Y bueno, esto que esta es una presentación que agradezco mucho la invitación y tus comentarios. Seguramente alguna más haremos durante este otoño para que el libro termine de arrancar allí y tenga un encuentro más cercano con los lectores, con las lectoras. Así que habíamos hecho una presentación hace como un año en la Feria del Libro de los Mochis, porque ha salido el libro electrónico, ¿no? Pero yo soy más de leer en papel y me alegra ahora que el libro esté en papel en México y que sea fácil de conseguir. Y bueno, pues eso, que está ahí a tu disposición ahora. Excelente, Eduardo. Pues muchísimas gracias y pues aquí en México, sobre todo aquí en Puebla, le estaremos haciendo difusión y un poco más de ruido a este libro. La verdad que las historias me dejaron sacudido, que creo que eso es algo que el lector también al final del día busca, ¿no? Que estas historias le dejan sorprendido por la cotidianidad que se maneja en ellas, ¿no? Felicitarte, Eduardo, y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta Feria Nacional del Libro de la UAP, la número 34. Y bueno, te mando un fuerte abrazo a la distancia y espero que se acabe pronto la pandemia para que pueda ir a Barcelona o para que tú puedas venir a Puebla y nos echemos unos mezcales. Un abrazo, Eduardo. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.